Significación del conocimiento de la educación no es lo mismo que significado. Podemos saber el significado de educar, pero cuando hablamos de significación, estamos pensando en principios de metodología de investigación. Significación quiere decir, en metodología de investigación, capacidad de resolución de problemas que hay. El conocimiento médico tiene una significación. El conocimiento de la psicología tiene una significación. El conocimiento pedagógico tiene una significación. Es decir, tiene capacidad de resolución de problemas. Y para empezar, yo quisiera dejar sentada una tesis ya. Con muchos estudios que hemos hecho, lo que está claro es que un conocimiento de la educación es válido si sirve para educar. Esa es la significación de verdad. Pero una vez dicho eso, hay que explicar un poco en qué consiste la significación. Habrá un texto escrito y la revista Sofía lo publicará. En todo caso, en estos momentos yo voy a centrar el tema en lo que es la estructura del trabajo que he desarrollado por escrito. Lo primero que hay que plantearse es que hablamos de significación del conocimiento de la educación. ¿Qué capacidad de resolución de problemas tiene? Y esto no es una cuestión que tenga una respuesta unívoca. Por eso, uno de los problemas fundamentales cuando se habla de la significación es entender que hay diversidad de paradigmas en el conocimiento de la educación, pero hay que buscar la homogeneidad de criterios. No todo el mundo tiene la misma concepción del conocimiento de la educación, pero es posible que profesionales que hablan del conocimiento de la educación se entiendan si llegan a un acuerdo en criterios que deben utilizar para comprenderlo. Y dicho esto, yo quisiera hacer una introducción muy breve con tres conceptos que todos los profesionales de la educación están utilizando en estos momentos desde que su vida académica comenzó. Y por vida académica es la de su formación como pedagogos o profesionales de la educación en la universidad. Los tres conceptos son estudiar, investigar e intervenir. Y si ponen ustedes al lado de esos tres conceptos otros tres en una segunda línea, grado, posgrado y profesión. En mi país el posgrado es máster y doctorado. Pues se darán cuenta que en el grado normalmente lo que tenemos que hacer es estudiar. Dominamos una información que ya está hecha. Tratamos de comprender el saber consolidado. Pero en el posgrado tenemos que investigar o iniciarnos a la investigación. En mi país, cuando uno es doctor, tiene plena competencia investigadora. En el máster se inicia en la investigación. Y por otra parte, ejercemos la profesión. Y cuando ejercemos la profesión, intervenimos. Son tres cosas completamente distintas. Una cosa es dominar un saber que ya está hecho. Otra cosa es cuestionar ese saber para encontrar las vías de acreditación. Y otra cosa es intervenir. Tenemos que pasar del conocimiento a la acción. Una cosa es que yo estudie las cosas que hago, pero otra cosa es hacerlas. Así que yo puedo estudiar las cosas que hago, puedo investigar las cosas que hago, pero después tengo que intervenir. Y para intervenir me encuentro en una situación distinta. Paso del conocimiento a la acción. Y en todas las ramas profesionales donde hay la relación entre conocimiento y acción y se da ese paso para la intervención profesionalizada, la pregunta que se hace uno siempre es, ¿qué valor tiene la teoría para la práctica que tengo que realizar? Y en el ámbito de la educación se han dado tres grandes posturas: teoría sin práctica, práctica sin teoría y teoría con práctica. No se crean que cualquiera de ellas puede ser rechazada. Las tres opciones tienen utilidad, pero no todas resuelven los problemas de la intervención. Yo puedo tener un conocimiento muy bueno de una concepción de vida. Puedo conocer muy bien el humanismo y obtener del humanismo de manera deductiva inferencias para mi acción de intervención en el aula.
Pero eso no quiere decir que mi dominio del humanismo me permita explicar la intervención. Hay conocimiento que es especializado para desarrollar y explicar la intervención. Pero eso no quiere decir que yo pueda rechazar lo que se aprende desde el humanismo para la educación. Dicho de otro modo, si yo quiero hablar de estilos de vida o quiero hablar de valores que el humanismo ensalza, no me queda más remedio que entender muy bien el humanismo. Pero una cosa es entender eso y otra, hacer que otra persona aprecie esos valores. En ese caso ya estamos pasando a enseñar. Conocer y enseñar son distintos. Pero además, si nos damos cuenta de que hay enseñanzas que no educan, tenemos que admitir por principio que conocer, enseñar y educar son conceptos diferentes. Podemos confundirlos, podemos instrumentalizarlos, pero son distintos. Bien, dicho eso, para mí el problema fundamental es que si nos ponemos de acuerdo en criterios que nos permiten establecer qué es el conocimiento de la educación, en ese momento estamos en condiciones de entender para qué sirve la relación teoría y práctica o si se da esa relación. Si el conocimiento de la educación se entiende de una manera, la relación teoría-práctica es de una manera en la intervención pedagógica. Si se entiende de otra, es de otra. Hay una relación directa entre conocimiento de la educación y relación teoría-práctica. Porque lo que hacemos en educación es pasar del conocimiento a la acción. Intervenimos. Hacemos una ordenación intencional de fines y de medios con fundamento en el conocimiento verdadero del ámbito en el que vamos a trabajar. Y nuestro ámbito es el ámbito de la educación. Lo mismo hace un médico. Un médico interviene, ha estudiado, ha investigado, ahora interviene, porque ya es un profesional. Y la intervención ordena medios y fines para conseguir un resultado con fundamento en el conocimiento verdadero de la salud. No basta con que el médico sea una buena persona para intervenir. Nadie se pondría en las manos de un médico para que le opere el hígado simplemente porque sea buena persona. Es más, no tendría la licencia de médico solo por ser buena persona. Esto mismo ocurre en todos los ámbitos donde el problema central es el paso del conocimiento a la acción. Cuando se da el paso del conocimiento a la acción, elegimos, nos comprometemos, decidimos algo y luego tenemos que realizarlo. Y la realización consiste en que ejecutamos mediante la acción lo comprendido e interpretado, expresándolo. ¡Caramba, qué feliz soy hoy! Estoy aquí haciendo una conferencia. Vaya, pues qué aburrimiento, si podía estar con mis nietos. Qué bien lo podía pasar con ellos. Y lo expreso. Esta es la situación real. Lo haremos con un aire más flemático o menos, pero todos tenemos que hacer eso. Pues bien, en el ámbito de la educación, pensando en el conocimiento de la educación, la evolución del conocimiento ha permitido llegar a establecer determinadas corrientes. Ya sé que todo el mundo tiene en la cabeza, primero fue la filosofía, después fue la ciencia de la educación y luego las ciencias. Y otras personas tienen en la cabeza, una cosa es el modelo anglosajón, que es de teorías prácticas, otra cosa es el modelo francés de ciencias de la educación, otra es el modelo alemán de pedagogía y otra es el modelo iberoamericano que se habla de teorías críticas, que son teorías prácticas también. Como el modelo inglés, son teorías prácticas. No importa. Lo importante para mí es que nos demos cuenta que hoy se ha comprobado que en el momento en que se hablaba de filosofía y se decía primero fue filosofía y hablaban de educación, incluso en ese momento, en esa etapa, había ciencia y había tecnología. En la era de Arquímedes, la tecnología permitía cambiar cosas en el ámbito de la teoría. Y esto ha pasado siempre. Y muchos maestros que fueron sofistas y otros que pertenecieron a otros gremios que se dedicaron a la educación desde la enseñanza, eran profesionales que convivían con la filosofía, pero no todo su conocimiento venía de la filosofía, aunque la filosofía era lo predominante. Fíjense ustedes,
Si pasamos a otra época, el momento de Kant en Königsberg y el momento de Herbart, es curioso. Kant tenía sus aulas llenas y decía, la educación transforma la animalidad en humanidad. Herbart decía en su aula, no convivieron, porque 6 años después de Kant vino Herbart y ocupó su cátedra. Murió Kant y se quedó Herbart. Y Herbart decía, un maestro de 90 años de servicio, con todos los respetos al maestro, lo único que tiene es su experiencia de 90 años de servicio. Pero ¿tiene la visión crítica de su método y de sus actos? Pues a lo mejor no. Lo hace como a él se le da bien hacerlo así, porque lo hizo así siempre. Es su rutina, su hábito. Lo puede mejorar. Pero para mejorar hay que tener el conocimiento que la pedagogía proporciona. En un caso, didáctica para enseñar y en otro, pedagogía para establecer teorías que permitan establecer conexiones entre los elementos. Esto es lo que hay. Por tanto, cada conocimiento tiene su valor. Y aunque hay disputas entre los profesionales, hemos llegado a entender que el conocimiento de la educación se distingue del conocimiento de áreas culturales. Una cosa es conocer historia y otra distinta es saber historia. Y otra distinta es hacer saber a otro historia, que eso lo conocemos como enseñarle historia. Y otra distinta es educar con la historia. Utilizamos la historia para educar. Y esto que les digo yo ahora como educar con la historia es la base de lo que entendemos como pedagogía mesoaxiológica. La pedagogía sirve para valorar cualquier medio como educativo. Un medio es la historia, un medio es la literatura, un medio es el aula, un medio es la pizarra magnética, un medio es el mundo digital. Los utilizamos para educar. Pero tenemos que saber con qué criterios utilizamos eso para conseguir resultados que valoramos como educativos. En este caso, yo les decía, hay un debate entre profesionales, pero los criterios están claros. La consideración de la educación como objeto de conocimiento, el tipo de conocimiento a obtener y la posibilidad de validar científicamente muchas de las cosas que hacemos cuando intervenimos es lo que caracteriza hoy el conocimiento de la educación. Por eso decimos que conocer áreas culturales no es lo mismo que educar con las áreas culturales. Y el conocimiento de la educación lo que permite es buscar criterios que nos den capacidad para entender el fenómeno educativo. Y además, buscar criterios que nos permitan acreditar algo como conocimiento de la educación, porque permite obtener resultado educativo. Y esto es lo mismo que hace cualquier otra disciplina científica. Un médico dice que es la salud con criterios autóctonos al ámbito de la salud y sabe con qué criterios utiliza determinados medios para mejorar la salud. Esa es la función de los profesionales. Dicho eso, lo que hay que tener en cuenta es que el conocimiento de la educación proporciona conexiones para entender la práctica. La intervención pedagógica requiere de la acción y el conocimiento de la educación proporciona la manera de relacionar los acontecimientos que desencadenamos para obtener un resultado. Pensando en las corrientes de conocimiento, cuando yo utilizo la palabra corriente, estoy diciendo concepción que se tiene del conocimiento de la educación, de acuerdo con esos criterios de consideración de la educación como objeto de estudio, el tipo de conocimiento a obtener, el modo de alcanzar la credibilidad de ese conocimiento. Encontramos como tres grandes posiciones. Una dice, la teoría tiene un camino, establece concepciones de vida, fines de vida, posiciones sobre el estilo de vida, y la práctica es mi propia experiencia. Eso es lo que les decía al principio como práctica sin teoría. Esta posición ha proporcionado una gran cantidad de conocimiento para entender la convivencia humana,
para entender el trato digno a las personas, para entender lo que son fines de vida deseables y para entender lo que significa que una persona sea capaz de actuar con sentido crítico, entre otras finalidades. Pero, ¿qué nos dice eso sobre la práctica educativa? ¿Sobre qué tengo que hacer para intervenir y conseguir que una persona tenga mejor voluntad, mejor inteligencia, mejor afectividad, mejor creatividad? No me basta con eso. La posición inglesa ha querido avanzar sobre ese ámbito diciendo, a mí me interesa que existan teorías sin práctica. Yo me convierto en un teórico que después los demás van a utilizar a través de tecnología. La posición más curiosa en ese caso es la de las teorías prácticas. Existen teorías interpretativas, derivadas de la psicología, de la biología, de la sociología. Cada una de esas teorías establece vinculaciones entre condiciones y efectos en un ámbito. La sociedad nos marca unas metas que están social y moralmente sancionadas como buenas, y ahora viene la práctica. ¿Mi práctica cómo es? Mi práctica es establecer una regla de acción orientada a esas metas y validada por las teorías interpretativas. Si yo quiero hacer que una persona tenga más aprecio hacia posiciones democráticas, yo puedo utilizar una teoría de la motivación. Y con esa teoría de la motivación construyo una regla. Eso se llama teoría práctica. En el caso de la teoría práctica, la teoría y la práctica no están aisladas. La conexión no es externa. En el caso de la teoría práctica, hay una conexión entre ellas que es de dependencia vertical. La teoría rige la práctica, porque si yo voy a utilizar la teoría del ensayo y error, esa teoría prueba lo que afirma. Y yo establezco la regla. Pero la práctica no cambia la teoría. Si aplicando el ensayo y error yo no obtengo el resultado educativo que busco, no puedo decir que la teoría del ensayo y error es falsa. La teoría del ensayo y error está probada en psicología. Lo que tenemos que decir nosotros es probado psicológicamente, no significa probado pedagógicamente. Algo habrá que hacer para probar pedagógicamente. Por tanto, las teorías prácticas establecen una conexión entre teoría y práctica, pero es de dependencia vertical. Y después viene la posición que nosotros llamamos derivada de la corriente de conocimiento en educación que vincula teoría y práctica y establece el conocimiento de la educación desde conceptos autóctonos, desde dentro del propio conocimiento de la educación. En ese caso, la teoría se vincula a la práctica y explica la intervención. Y la práctica modifica la teoría, porque si mi intervención no obtiene el resultado que tiene que tener, yo diré, algo está mal en la teoría, no explica todo lo que quería explicar. Esas tres grandes corrientes son fecundas y han dado lugar a mucho conocimiento. En la tercera, la relación teoría-práctica está vinculada internamente. Es relación de interdependencia. La teoría rige la práctica y la práctica rige la teoría. Si hemos llegado hasta ahí y hay esa relación teoría-práctica, la pregunta que tenemos que hacernos a continuación es, ¿y con qué cosas practico yo? ¿Cómo voy a intervenir? Ordeno medios y fines, ¿con qué cosas practico? Pues bien, la pregunta pedagógica seria se la hicieron desde finales del siglo XIX los que eran precursores de la escuela activa. Dijeron, la clave es la actividad. Desde ese momento hemos avanzado mucho y las escuelas inglesas de filosofía del análisis del lenguaje y de la acción han hecho muchos estudios sobre la acción. Para nosotros lo importante es que las mismas actividades que utilizamos para educar se utilizan para otros fines. Por tanto, la actividad nos lleva a una vinculación específica con la finalidad educativa. ¿Pero qué tienen en común todas las actividades que utilizamos para educar? Cuando intervenimos, ¿qué actividades utilizamos? Utilizamos unas actividades que llamamos actividad-capacidad. El problema no es que yo sea blanco o negro, que sea alto o bajo, que sea rubio o moreno.
el problema no es que yo tenga una heredabilidad distinta o un ambiente especial favorecedor. Esto hasta cierto punto. Lo importante es que si yo me educo, es porque realizo actividad común. Tanto el profesor como el alumno, tanto el educando como el educador, realizan y utilizan actividad común. Lo que tenemos en común es la actividad capacidad. Todas las personas tenemos actividad común, interna y externa. La actividad común interna es pensar, sentir, querer, elegir hacer u operar, decidir actuar o proyectar, hago proyectos, y crear. Y también tengo una actividad común externa. Yo juego, yo trabajo, yo estudio, yo indago y exploro. En los mayores profesionales investigamos, pero los niños indagan y exploran. Yo me relaciono y yo intervengo. Esas 6 actividades comunes externas y las 6 actividades comunes internas son la base del principio educativo de la actividad. El eje central de la educación es el principio de actividad. Ejercemos actividad para mejorar la actividad del educando y que resulte actividad educada, que piense mejor, que sienta mejor, que quiera mejor, que elija mejor, que decida mejor, que interprete mejor las cosas. Y eso lo hacemos por medio de esa actividad externa. Al final, todo eso nos lleva a que en la educación buscamos a través de la función pedagógica el desarrollo de competencias adecuadas. ¿Cuáles son esas competencias adecuadas? Talante, talento, tesón, temple, trayectoria, tono vital. Y eso es lo que nos permite tener intencionalidad manifiesta, moralidad manifiesta, racionalidad manifiesta, volitividad manifiesta, que no es solo motivación, y tener destrezas derivadas de juicio, criterio, templanza, fortaleza, justicia, conciencia, etc. Siempre es desde la actividad. Por eso la base de la educación en la función pedagógica es ejercicio de tareas cuya realización requiere competencias adquiridas por medio del conocimiento de la educación. Me formo con el conocimiento de la educación y el conocimiento de la educación me permite actuar sobre la actividad común que tenemos todos. Cuando yo educo, también utilizo el pensamiento y el alumno utiliza el pensamiento. Pensamos y sentimos. Y a través de la realización de la acción lo que buscamos es que el alumno ejecute mediante la acción lo comprendido e interpretado, expresándolo. Y con eso conseguimos actitudes de apego, de enamoramiento, de ensimismamiento, de entusiasmo, y también conseguimos aptitudes de decepción, evidentemente, porque a veces hay que reconocer que los alumnos aprenden y se educan a pesar de los profesores que tienen. No nos queda más remedio que aceptarlo así. Pero si somos profesionales, tenemos que asumir que los profesionales de la educación alcanzamos competencia por medio del conocimiento de la educación y nuestra capacidad de resolución de problemas, que exige relación teoría-práctica, solo es posible en la intervención si se trabaja la actividad desde el conocimiento de la educación. He tratado de ajustarme mucho al tiempo, así que voy a concluir muy brevemente diciéndoles que si no tenemos en cuenta que la educación es una actividad donde pasamos del conocimiento a la acción y el agente que educamos es actor y cada vez más autor de sus propios proyectos, primero es actor de las cosas que yo digo y piensa y siente y quiere con lo que yo le digo y hago con él, pero después es autor y dice, bueno, hasta aquí hice esto, pero ahora yo voy a hacer de otra manera. Y gracias a eso sé hacer de otra manera. Pues esta situación donde él, además de actor, es autor y además de conocimiento pasa a la acción, en estos casos tenemos que tener muy claro que los modelos duales que separan teoría y práctica en la intervención no son eficaces, no resuelven el problema de la intervención. Si un médico pone por un lado la teoría y por otro la práctica y es incapaz en una intervención de juntar teoría y práctica, líbrenos Dios de la intervención que va a hacer sobre mi hígado, porque sabe Dios lo que va a pasar ahí. Igual me opera una pierna,
Así que, ojo con esto, y nosotros igual. Tenemos ejemplos muy claros, y solo quiero dejar uno sobre la mesa. En España, el modelo dual nos lleva a decir que los musicólogos estudian en la universidad y los músicos en la escuela profesional de música, en los conservatorios. Como si la teoría sobre la música y la audición musical estuviera en un sitio y la práctica del instrumento tuviera que estar en otro. Esto no pasa en todos los sitios, pero eso significa que hay dos gremios interesados en destacar solo lo suyo. Mi pregunta es que cuando educamos a niños con la música, lo que estamos haciendo es pianistas en pequeñito, trompetistas en pequeñito, o queremos espectadores críticos de música que sientan la música y que adquieran competencias, mejoren su talento, los valores, sepan compartir, aunque no sepan tocar. Tenemos que distinguir entre educación común y educación profesional. Educar con la música, con la historia, con la literatura, es educación común y específica, no especializada. La singularidad particular de la música como acción especializada es la escuela profesional. Yo no hago historiadores en la educación común, pero si quieren ser historiadores tienen que ir a la carrera de historia. Pero han hecho mucho de educación con la historia en primaria y secundaria. Yo no hago químicos en la educación primaria y secundaria, pero he utilizado la química para educar. Pero ser profesional de química lo hará cuando llegue a la universidad y a otros centros. Por tanto, lo importante es relacionar teoría práctica, utilizar la actividad común y pensar que hacemos educación común y educación específica para toda la gente. Y además, habrá una opción de educación especializada. El modelo dual no nos permite hacer esto bien. Nos obliga a generar gremios que no quieren entenderse a través de la intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José Manuel. Tenemos algunas preguntas de las cuales vamos a formular las que consideramos más relevantes. Según su opinión, ¿cuáles son las funciones pedagógicas fundamentales que orientarían la acción educativa? Yo le he dedicado mucho tiempo al tema de la función pedagógica. Pues yo soy profesor de la universidad desde hace 47 años, 3 por 15, 45. Voy a cumplir 16 trienios en la universidad, 47 años. Mi primer libro serio fue sobre la educación como objeto de conocimiento y el segundo sobre el estatuto de la función pedagógica, que después se llamó también estatuto del profesorado. Las funciones pedagógicas, en cualquier ámbito donde la teoría y la práctica se juntan, son de tres tipos: funciones de docencia, funciones de apoyo y funciones de investigación. Y esto que decimos de funciones de apoyo no es una tontería minimizable. El sistema educativo funciona porque hay funciones de apoyo. Y las funciones de apoyo al sistema educativo, que es el que tiene que ofrecer la calidad, son de dos tipos: técnico de apoyo a la intervención y técnico especialista en la intervención. Dicho así, el conductor del autobús en el transporte escolar es un técnico de apoyo a la intervención. El médico de medicina escolar es un técnico de apoyo a la intervención. El especialista del comedor es un técnico de apoyo a la intervención. Pero después hay técnicos de intervención. Hay un director escolar que tiene, según los países, pero tienen un proyecto educativo que lideran y eso es lo que los convierte en directores del centro. Y todos los profesores trabajan de acuerdo con él. Es una función de intervención. Pero el inspector técnico es una función de apoyo al sistema educativo. Así que funciones hay muchas. El problema es que la educación no es un tema de la escuela nada más. Escuela y educación son dos palabras que no tienen la misma extensión. Educación es más amplio que escuela. Sistema escolar no es sistema educativo. El sistema educativo abarca a todo el mundo. Y lo importante cuando hablamos de educar es tener en cuenta diversidad creativa, coordinación territorializada y responsabilidad compartida. Las funciones fundamentales para educar es la de intervención, porque es cuando estás educando.
Pero si no se ha hecho investigación y si no se ha hecho estudio, no conseguimos. Así que los docentes cumplen una función y no solo enseñan, educan con la historia. Los investigadores investigan sobre educación y mejoran la intervención y generan técnicas y recursos. Y por otra parte, cuando uno interviene, está en el momento de aplicar todo lo que conoce. Incluso yo podría decir, además de todas esas funciones, habría que pensar en una función final que se llama educadora. Y todo el mundo trabaja en la función educadora. No es una función aparte, porque los padres educan y no son técnicos de educación. Miren ustedes, les pongo un ejemplo. A que todos sabemos cómo se hacen niños, pero no todos sabemos explicar por qué haciendo como hacemos salen niños. Pues esto es lo que ocurre. La competencia técnica significa no solo que hacemos cosas, sino que sabemos por qué haciendo como haciendo, se produce el resultado. ¿Y qué tendríamos que hacer para modificar el camino si no conseguimos el resultado tal como queríamos? La intervención pedagógica es técnica de competencia. Y en ese sentido, un padre educa. Un amigo puede ser un ejemplo de educación y yo puedo autoeducarme con aprendizaje vicario. Por tanto, la función educadora no es específica de nadie, pero hay quien tiene más competencia y menos. Pero los padres, por responsabilidad propia sobre los hijos, educan. Educarán como les han dicho a ellos, algunos con más sentido común, otros transmitiendo los valores que les han transmitido. Pero recuerden, educar a las personas no es elegir en lugar de las personas su modo de vida, sino elegir aquellos modos de intervención que garanticen la capacitación del educando para elegir. Y al Estado le corresponde garantizar que cada persona implicada en la educación pueda ejercer su función. Todas son funciones importantes. No se puede sustituir a los padres, pero no se puede sustituir a los pedagogos, ni a los maestros, ni a los transportistas, ni a los conductores de autobús, ni a los cocineros de escuela. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta. Considerando el aspecto teleológico de la educación y de acuerdo a su experiencia, ¿cuáles serían las estrategias que usted recomienda para poder pasar del conocimiento a la acción en los contextos actuales? El núcleo fundamental de respuesta a la intervención, yo lo dije sin más explicación. Cualquier persona puede saber mucho. Un médico sabe que es malo fumar, pero por eso no deja de fumar, ¿verdad? El que fuma, fuma. Y le dice, no hagas lo que hago yo, haz lo que digo. Y usted recibe el aviso y le dice, no fumes. Pero al final, uno, pues con eso no le llega, y al médico tampoco. En todos los ámbitos, el resultado para pasar del conocimiento a la acción no es solo conocer, pero sin mejorar lo que conocemos sobre lo que vamos a hacer, tampoco lo conseguimos. La pedagogía mesoaxiológica lo que dice es que el paso del conocimiento a la acción está en la realización, no en lo previo. Antes de realizar, yo tengo que elegir algo, comprometerme con algo y decidir integrarlo en mis proyectos. Y entonces lo realizo. Por ejemplo, ¡ay, la China! Está muy lejos, pero me encantaría ir a la China. Lo primero que hago es elegir. Elijo ir a la China. Ah, pero yo solo gano el dinero que gano. ¿Y con lo que gano puedo ir a la China sin más? Pues no. Tengo que comprometerme con eso, voluntad. Y ordeno los medios. Si yo gano 1000, pues voy a guardar 10 cada mes con determinación para ir a la China. Y si no los guardo, no tendré el dinero para ir a la China. Y a lo mejor eso significa que un día me quedo sin ir al cine. Pero tengo que tener determinación para hacerlo. Elegir, comprometerse y decidir. Solo hago estas cosas cuando yo decido, es decir, integro en mi proyecto de vida eso que voy a hacer. Decido que quiero ir a la China y lo voy a cumplir. Y entonces me organizo para ir a la China. Y voy haciendo cosas. Pero todavía no he ido. Hago cosas, pero no es ir a la China. Y ahora viene el problema, realizar. Compro el billete, me monto en el avión y voy a la China. ¿Y en qué consiste realizar? Realizar consiste
en ejecutar mediante la acción lo comprendido e interpretado. Comprendo lo que significa ir a la China y sé qué supone para mí ir a la China, expresándolo. Es que ir a la China supone dejar de hacer muchas cosas. Pues mira, ¿sabes qué te digo? Allá los chinos con lo suyo, que yo voy a Cancún, que me queda más cerquita, y voy a tomar el sol, y no me voy a la China. Esto es lo que ocurre. Ahora vamos al lado técnico. El paso del conocimiento a la acción supone lo que llamamos concordancia valores-sentimientos. Que eso supone una relación entre lo que llamamos actividad común interna y las actitudes que generamos a través del apego. ¿Cómo se hace esto? Elegir, comprometerse, decidir y realizar. Realizar es interpretar, que eso es crear símbolos, expresar y comprender, inteligencia. Por tanto, ahí tenemos todo eso. Y tenemos que generar actitudes de reconocimiento, aceptación, acogida y entrega a eso que quiero hacer. El camino de la educación es predisponer a las personas para que entiendan que hay una concordancia entre el valor de algo, de ir a la China, y el sentimiento que me produce a mí ir a la China. Recuerden que el sentimiento es un estado de ánimo que se produce en el sujeto. No es simplemente una emoción. La emoción es la expresión de algo, pero el sentimiento es un estado de ánimo que se produce en el sujeto como consecuencia del cumplimiento o no de sus expectativas en torno a la satisfacción de algo. ¡Ay, en este examen me pusieron un 0! No hay derecho. Si es que yo soy buenísimo, me lo sabía todo. Pues vaya profesor. No se cumple mi expectativa y el sentimiento es negativo. Pero a lo mejor estoy equivocado y no tendría que tener un sentimiento negativo. Tendría que entender qué significa ese 2 y si de verdad fue justo lo que hice en el examen solo para obtener un 2. Esa concordancia valores-sentimientos, por la experiencia práctica, la llevan haciendo todos los profesores que son buenos profesores y que los alumnos alaban después toda la vida. Así que la concordancia valores-sentimientos es la que nos permite dar el paso del conocimiento a la acción. Y en la acción solo hay eso: reconocimiento, aceptación, acogida y entrega. Y conseguir esas actitudes es básico. Si quieren entrar en la página web, en la mía, tienen ustedes el cuestionario de perspectiva mesoaxiológica con 4 secciones dedicadas a la intervención, al diseño y a entender la materia como ámbito de educación. Pero la 5ª sección es ¿cómo puedo saber yo qué actitud estoy consiguiendo? De reconocimiento, de aceptación, de acogida o de entrega. Entren en la página web dondestalaeducacion.com, ponen ustedes todo junto, dondestalaeducacion.com, y verán ustedes, busquen el cuestionario de perspectiva mesoaxiológica. Gracias, ha sido un placer estar con ustedes. Gracias.